el asiento un ratito. Vamos. Primero les voy a compartir una profecía que involucra en gran manera a esta iglesia. Algunos ya la conocen porque se publicó en una página donde estamos los ministerios. Esta profecía fue para el hermano Gilberto. El 10 de septiembre del 2023, la hermana Viviana dice así: así dice Dios, hijo mío, siervo Gilberto, amado mío, aquello que tú has estado pidiendo en oración, hijo mío, acerca del servicio del ministerio, hijo mío, así dice Dios, es el lugar en Acapulco donde tiene que ser, pero aún no es el tiempo, hijo mío. Todavía no es el momento, porque todavía falta crecimiento en mis siervos. Y hay más, hijo mío. Tienes que sentar a 3 varones porque no son dignos de servir en el ministerio. No están a la altura, hijo mío. Yo te diré a quién sientes, porque no son dignos de estar ahí. Ellos están pisoteando mi palabra, hijo mío. Sigue esperando en mí y yo te escucho, siervo mío. Yo te escucho. No creas que estás solo. Estás con mis siervos, los cuales yo he parado frente a tu lado. Mi hijo Adrián es tu mano derecha, como yo te lo he declarado, hijo mío. No te sientas solo. Él lleva la carga en tus hombros. De igual manera te digo, hijo mío, el tiempo adecuado para que él, el tiempo adecuado para que él quede al frente de este lugar aún falta el tiempo, hijo mío, porque mi hijo Adrián tiene que crecer aún más, tiene que tener más discernimiento, hijo mío. No lo puedes dejar aún aquí, porque si no, él se equivocará, hijo mío. Falta todavía, no te desanimes, sigue adelante, sigue fiel, que yo estoy contigo. Así dice Dios, así dice Dios. Los jueces que aprueban, el hermano Adrián Villa, el hermano David Olivares y el hermano Santiago Martínez. Así que, pues, como les dije, esta iglesia pues está involucrada, porque qué dicha que el Señor ponga los ojos en este lugar. Yo cuando asistí a la primera reunión, yo dije, no, pues vamos a ser los últimos, pero ya vieron que no. Vamos a darle la visita. Tenemos una visita aquí de 2 varones, el hermano José Ángel Vargas y el señor Francisco Álvarez Aranda. Los trae el hermano Marco Antonio, pero es el Señor obrando, créalo, hermano. Como les decía la otra vez, también teníamos otro mensajito. Ahora que vino el hermano Gilberto, me comentó sobre la reunión de los jóvenes. Hay un dinero disponible y él me dice, hermanos, usen ese dinero. Le digo, hermano, pero se va a hacer la reunión. Dice, mire, va a haber un culto de oración, de alabanzas en el Estado de México el mes de diciembre. Invítelos. Pues yo ya hablé con los jóvenes y están de acuerdo, pero pues también tienen que estar de acuerdo los papás. Entonces mi pregunta es, ¿están todos de acuerdo que ellos utilicen ese dinero para asistir a esa reunión? Yo creo que va a ser por votación. Entonces los que estén de acuerdo es que levanten la mano. Ustedes también tienen que levantar la mano porque son parte de. Los que están de acuerdo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Sigan levantando porque voy a contar a los que no están de acuerdo. 1. Hermano, ¿usted está de acuerdo? Porque levantó la mano. ¿Sí? Entonces los que no están de acuerdo serían 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces yo creo que voy a hablar con el hermano para decirle y él posteriormente me va a dar la fecha. Entonces se van a ir los jóvenes a ese culto de alabanzas. Pues hermanos, como hemos estado pasando, ¿verdad? Cada uno está contando un poquito de la historia de su vida y hoy me tocó a mí. Todos ya conocen mi nombre, Eleazar Bailón Ríos, originario de la Costa Grande. Vengo de una familia humilde. Somos 6 de hermanos, uno ya falleció, uno menor que yo. Vengo, desafortunadamente lo digo, de un padre adúltero, de un padre alcohólico, pero de una madre trabajadora que con su esfuerzo, con su trabajo, nos sacó adelante, hermano. Yo no soy, como me ven aquí, no fui una blanca palomita, hermanos. Yo vengo de lo más vil y menospreciado, como lo dijo el Señor. Yo no, si me proyecta, hermano, por favor, 1 Corintios 1:27. Yo, como ya les comenté, yo siempre fui bien tímido, pero yo me empecé a valer por sí mismo a la edad de 7 años. Empecé a trabajar por necesidad, porque mi padre siempre tomando, mi mamá siempre trabajando, la hermana mayor que yo nos cuidaba, pero pues a latigazos, y precisamente conmigo era con quien se desquitaba. Yo cuando crecí, pues empecé a tener amistades en la calle, me empecé a involucrar en el alcoholismo, empecé a tomar de una edad temprana. Mire, dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El 28, hermano. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, el Señor me sacó de lo más vil y menospreciado, porque, como les comento, yo empecé a tomar y no lo hice yo porque a mí me gustaba eso, hermanos. Lo hice porque no quería yo que me dijeran que yo era el débil. Entonces me dejé arrastrar por Satanás, porque así fue. No tenía yo voluntad de decir no, porque como me veían como el más débil, hermano, pues le tuve que entrar al chupe. Y empecé a crecer. Siempre he trabajado, gracias a Dios. Y siempre le ayudé a mi madre. Empecé a crecer. Ya a la edad de 19 años, pues ya era yo mi propio patrón. Pues ganaba mi dinerito y se me hacía fácil, pues, ir y cooperar, porque siempre nos cooperamos. Nunca tomé solo. En esa ocasión siempre nos cooperábamos con todos. Hacíamos unas como esas donde traen el agua de limón, y le vaciábamos 2 botellas de Bacardí y nos las pasábamos. En ese entonces chévere, ¿no? Empecé, hermanos. Conocí a mi esposa. Yo era alcohólico, pero trabajaba. Yo en ese entonces yo trabajaba en un restaurante, pero no había día que yo no tomara. Todavía era mi novia ella, pero no había día que yo no tomara, hermanos. En esa ocasión mis padres me dejaron solo. Ellos se fueron a Manzanillo, Colima, siguiendo a mi hermana menor. Yo llegaba a las 7, 6 de la mañana todos los días a mi casa. ¿Cómo? Yo no sabía. La suerte o el Señor guardándome. Había un taxista que me conocía, y si yo me quedaba dormido en la banqueta ahí en Las Cruces, él me subía a su carro y me traía. Al otro día decía: me debes tanto, te traes anoche. No, pues gracias. Y así fue mi vida, hermano.
Cuando ya empecé a trabajar lo que es la construcción, empecé a involucrarme con gente de poder, con gente pudiente, y me empecé a involucrar en las drogas. Me da pena decirlo, pero empecé a consumir cocaína. Empecé a faltar a la casa. Yo no llegaba, hermanos. Llegaba con el patrón, me decía: hoy no trabajas, aquí está lo de tu día y aquí está lo de tu chalán, hoy vamos a tomar. Hermanos, yo me la pasaba todo el día tomando, y yo terminaba allá en Aguas Blancas, en Coyuca, allá terminábamos. Me empecé a drogar, le digo, con la cocaína. Ponía en una mesa con ese polvo blanco, hermanos. Pero por la gracia de Dios lo digo, que a mí nunca me gustó eso, porque yo lo probaba y yo no sentía ninguna reacción de mi cuerpo, pero lo hacía por quedar bien, hermanos, porque Satanás me estaba jalando. Él quería. Pues me involucré tanto, hermanos, que llegué al grado, quizás no lo he contado con mi familia, pero hoy se van a enterar. Llegué al grado de cometer no un asalto, pero levantamos a una persona allá que iba caminando, y esa persona era un distribuidor de droga, pero se asustó tanto porque dicen que yo siempre he tenido cara de malo. Entonces yo me bajé del carro, lo subimos al carro, íbamos nosotros a un pueblo que se llama Espinalillo a comprar más droga, y cuando lo bajamos se metió corriendo a esa casa, y ya sale una señora que era la mera jefa y dice: oiga, ¿qué le hicieron a mi muchacho? Ya está llorando. Nosotros no sabíamos que él trabajaba con la señora. Bueno, pues cuando la señora me vio a mí, me suplicó que no le hiciéramos nada, porque pensaban que éramos policías o que éramos judiciales. Antes se le decía judicial. Y yo me asusté tanto, hermanos, que en mi conciencia, porque le quitamos algo de dinero, pero yo agarré ese dinero y se lo regresé a la señora. No me lo quiso aceptar. Me dijo que no, que porque ella no quería problemas. Le digo: señora, es que nosotros no somos. Pero venía un marinero con nosotros, un marino. Bueno, hermanos, para no hacerle el cuento largo, el dinero me lo dio. Y ya cuando esos tipos, éramos tres, me pidieron el reparto, yo les dije que por qué, si ellos ni siquiera se bajaron del carro, ni siquiera dijeron una palabra. Entonces yo no les di nada. Yo me quedé con ese dinero y se fue ahí en el alcohol y en la droga. Me involucré tanto, hermanos, en esa droga, que yo no llegaba a la casa, pero siempre fui responsable, y está ella que lo diga. En una Navidad, hermanos, ya era noche, y pues ella ya se había acostado. Mi hija Dana todavía no nacía. Mis dos hijas mayores estaban chiquitas, y yo en la calle tomando y drogándome. Salí mal con un tipo, y me acuerdo que me metió una cachetada, y eso a mí me dolió, pero me dolió más cuando me recordó a mi madre. Ahí sí ya no me contuve. Me acuerdo, un golpe en el ojo y lo dejé tirado, pero el compañero que estaba con él se me fue encima, y yo como pude me paré, corrí a la casa, saqué un machete así de grande, la mentada guadaña, y correteé al Señor. Y por la gracia de Dios, hermanos, no me convertí en un asesino, porque cuando yo le tiré el machetazo, él cerró la puerta, pero yo iba a ser demandado por intento de homicidio. Y ella me dijo al siguiente día: ¿sabes qué? Te van a demandar. Pues ni modo, dije yo, ni modo, pues ya lo que venga. En ese rato salieron mis hijas llorando, mi esposa, mi madre. Y ese día, hermanos, yo le juré a Dios
jamás de los jamases probar esa droga. Y por su gracia, hermanos, lo logré. Sí seguí tomando, pero ya no de igual manera. Seguí tomando, y por eso digo yo, de lo más vil y menospreciado nos saca el Señor, porque muchos de los que estamos aquí no nacimos santos, venimos del mundo, de ese lugar donde Satanás hace de las suyas para poder arrastrarnos al mal. Pero por la gracia de Dios me encontró y hoy me tiene aquí, hermanos. A la visita le digo, usted llegó en el momento correcto, hermano, porque si usted quiere un cambio en su vida, a partir de hoy, si usted lo cree, se puede. ¿Y por qué se puede, hermanos? Porque el Señor está obrando en este momento. Que el Señor me los bendiga, y después pues esto va a ser pausado, porque pues si me pongo a platicar lo vamos a dilatar mucho tiempo. Como saben, hoy me toca predicar a mí. Vamos a ir a las Escrituras primeramente. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis, el mismo tema del Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 20. Dice así en el nombre de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea con vosotros y paz, que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán, y sobre él así sea. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, y principio y el último, y escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso y Esmirna y Pérgamos, y a Tiatira y a Sardis, y a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante a latón fino, ardiente como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies,
Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el principio, el primero y el último. Y el que vino y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y en los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, hemos escuchado, Señor, de tu palabra, Padre bendito. Y te pedimos, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada corazón, Señor. Que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Padre, sea, Señor, palabra tuya, Señor. Padre, en esta hora, Señor, permíteme, Señor, ser un instrumento tuyo, Señor. Padre, porque tú lo sabes, Señor, que yo aún no tengo revelación, Señor. Pero en esta hora, Padre, te pido humildemente, seas tú, Señor, usándome. Porque lo he dicho, Señor, quiero ser un soldado, Padre, y quiero servirte, Señor. Padre, pongo, Señor, este servicio en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, a nuestro alrededor. Que sean tus ángeles, Señor, acampando, Señor. Y que todo espíritu malo, Señor, todo espíritu errado, Señor, ajeno a este servicio, Señor, lo desechamos, Señor, y lo mandamos, Señor, a sus confines donde Él pertenece, Señor, y no sea más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Pues, como se dieron cuenta, hace 8 días que pasó el hermano Santana, hubo un pequeñito, no percance, ¿verdad? Se saltó unos párrafos, pero no fue porque él así lo quiso, sino que una página de su libro se le cayó y él no se dio cuenta. Entonces él se quedó en el párrafo 12. Así que yo voy a continuar del 13, él se quedó hasta el 29. Yo voy a continuar y hasta donde el Señor me guíe. El tema que ya lo conocen, las 7 edades de la iglesia. Voy a leerles el 12. ¿Ha notado usted cómo Satanás odia 2 libros de la Biblia más que todos los demás? Por medio de teólogos liberales y científicos falsos, él siempre está atacando el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. En ambos libros hallamos el origen de Satanás, sus obras terribles y también su destrucción. Por eso es que él los ataca. Él aborrece ser descubierto y en estos libros él ha sido descubierto exactamente como es. Amén, hermanos. Amén. Párrafo 13. Jesús dijo de Satanás, él no tiene parte conmigo y yo no tengo parte con él. Al diablo le gustaría probar que no es así, pero no puede. Por lo tanto, hace todo lo que puede para destruir confianza en la palabra. Pero cuando la iglesia descree a Satanás y cree la revelación de la palabra por medio del Espíritu, entonces las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Es exactamente, hermanos, de lo que les decía hace rato. Cuando andábamos allá en el mundo, pues muchos de nosotros, en particular yo, no conocía de las cosas de Dios. Entonces yo no podía creer, pero yo creía más en las cosas que sucedían allá. Que vamos a bailar, que vamos a tomar, pues órale, yo me iba. Y eso es creer las cosas de Dios. Descreer a Satanás es lo que muchos de nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a adorar aquí a un Dios verdadero, que es Jesucristo. Entonces,
hermanos, no podemos descreer la palabra de Dios, porque si nosotros descreemos la palabra de Dios, las puertas del infierno prevalecerán y no queremos que eso suceda. Estamos aquí por fe, estamos aquí por un propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, hermanos, tenemos que pedirle a nuestro Dios que fortalezca nuestra fe, para que el enemigo no pueda ni siquiera acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos creyendo en Jesucristo, nosotros estamos sellados por el Señor Jesucristo, entonces Satanás no tiene poder ante nosotros, hermanos. Y créanlo, porque así es, hermanos. Vamos en el párrafo 14. Primero vamos a leer una escritura. Dice Primera de Pedro 5:8. ¿Me lo proyecta, hermano, por favor? De 5:8 al 9. Así en el nombre del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que prevalecer, hermanos, en la fe, porque pues, ahí lo dice. Tenemos que ser constantes en la palabra y no permitir que ningún mal pensamiento llegue a nuestras mentes, porque acuérdense que Satanás, en un mensaje que está en la mesa, la gran batalla jamás peleada, él es muy inteligente y él pelea con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Él primero se mete en nuestra mente, nos empieza a poner pensamientos que nos pueden arrastrar hacia un abismo. Entonces tenemos que estar apercibidos, hermanos, ante eso, porque Satanás ha sido descubierto y él va a hacer lo imposible, hermanos, para que alguno de nosotros tropiésemos. Y a veces tropezamos, pero siempre estamos creyendo que Jesucristo nos levantará, hermanos. Dice el párrafo 14. Permítame incluir aquí un ejemplo de mi propio ministerio. Si no es de más, todos saben que este don que se manifiesta en mi vida es sobrenatural. Es un don por el cual el Espíritu Santo puede discernir las enfermedades y los pensamientos de los corazones de los hombres y otras cosas escondidas que solo Dios podrá saber, y entonces me las revela. Quisiera que usted pudiera estar conmigo y ver el rostro de la gente cuando Satanás sabe que va a ser descubierto. Ahora, no me estoy refiriendo a la gente. Es que Satanás ha dominado sus vidas por medio del pecado, la indiferencia y la enfermedad. Pero ojalá que usted pueda ver sus rostros. Satanás sabe que va a ser descubierto y cambios tan raros se manifiestan en los rostros de las personas. Satanás tiene miedo. Él sabe que el Espíritu de Dios está a punto de mostrar sus obras al pueblo. Por eso es que él odia tanto estas reuniones. Satanás odia cuando se menciona nombre y se revelan enfermedades. Y es verdad, hermanos. Amén. A veces toda la gente de afuera, cuando se enferma, jamás claman al Señor Jesucristo. Se enfocan en sus santos, en sus ídolos,
Luego dicen que la Virgencita de Guadalupe les hizo el milagro, o que San Judas Tadeo, o que San Martín de Porres. Pero hermanos, eso es mentira. El que siempre obra para bien es Jesucristo. Amén. Él es el que cura, Él es el que restaura, Amén. Él es el que transforma vidas, hermanos. Amén, hermanos. El párrafo 14 dice así: ahora, ¿qué es esto? ¿No adivinamos que los pensamientos ajenos no es telepatía ni tampoco es brujería? Es una revelación por medio del Espíritu Santo. Esa es la única manera por la cual yo puedo saber, desde luego, la mente carnal lo llamará de todo menos Espíritu Santo, como les decía ahorita. Los del mundo dicen: ay, gracias a la Virgencita de Guadalupe que tengo trabajo, o gracias a la Virgencita de Guadalupe mi mamá, mi papá salieron bien de la operación. Así le llaman ellos al poder de Jesucristo, pero pues están equivocados, hermanos, porque el único poder supremo se llama Jesucristo, hermanos. Es una vil mentira decir: no, pues voy a rezar 10 Padres Nuestros y tantas Aves María para que mis pecados sean borrados, cuando no es así. Eso son dogmas de la Iglesia Católica, son creencias que le han estado metiendo en la mente a la gente para que su iglesia se vea como que es la sanadora, pero eso es una vil mentira, hermanos. No terminé de leer el párrafo. Vamos con el 16. Dice: permítanme mostrar otra razón por la cual Satanás odia este libro de la revelación de Jesucristo. En la iglesia, él sabe que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que no cambia. Lo sabe mejor que el 90% de los teólogos. Él sabe que así como Dios es inmutable en su naturaleza, Él es igual de inmutable en sus modos. Por lo tanto, Satanás sabe de seguro que la iglesia original de Pentecostés, con el verdadero Dios, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso, y así tiene que ser. Pues dice una iglesia inmutable. Inmutable, pues es una iglesia que no cede a los caprichos del enemigo. Es una iglesia que es incapaz de desviar su fe por otra fe. Es una iglesia que cree en el evangelio de Jesucristo, hermanos. Entonces, creamos, hermanos, y pidámosles al Señor Jesucristo que nos fortalezca en la fe, porque de esa manera seremos una iglesia inmutable. Párrafo 17 dice: ahora recuerde esto: Cristo es la iglesia verdadera, es la continuación del libro de los Hechos, pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. Yo creo que aquí no es una iglesia tibia o una iglesia fría, porque si estamos aquí congregándonos es porque estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Las denominacionales pues son iglesias donde la palabra de Dios no es revelada como se revela aquí, porque en este mensaje dice que la revelación solamente sería
para la iglesia verdadera. Y nosotros, hermanos, estamos creyendo que estamos en esa iglesia verdadera, porque aquí hemos visto las proezas y los milagros que hace el Señor Jesucristo. Aquí hemos visto cómo el Señor camina entre nosotros, y creo que estamos en el lugar correcto. Es el párrafo 18. También descubre a Satanás revelando sus obras. El intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios hasta el momento es que él es echado en el lago de fuego. Él combate eso y no puede soportarlo. Y sí lo combate, porque él, así como cada día hay mucha gente que se convierte en Cristo, hay mucha gente también que se va al pecado, hermanos, porque Satanás no está contento. Él ha sido descubierto y él quiere que una iglesia no avance. Él quiere más almas para él. ¿Por qué? Porque él no quiere estar solo en el lago de fuego. Él quiere compañía. Y nosotros no vamos a hacer esa compañía de Satanás. Nosotros, yo lo creo, vamos a hacer algún día estar en las bodas del Cordero. Dios nos escuche en esta hora. Es el párrafo 19. Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y los que ella es, lo que ella representa, y que la iglesia puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana, y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste el espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resucitó. Resistió a sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. Y ya se ha visto esa escritura, hermanos. Han visto ustedes que cuando Jesucristo, el Señor, su Padre lo mandó al desierto, él fue tentado por Satanás. Y el Señor nunca cedió a esas tentaciones. Vamos a Mateo 4:1 al 11, hermano, por favor. Así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo:
Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Es lo que hace el Señor con nosotros. Satanás con nosotros. Él nos tienta, y muchas veces caímos porque éramos débiles, no conocíamos de la palabra. Yo muchas veces caí, pero yo no sabía qué hay que hacer para poderse levantar. Hermanos, está uno cegado, tiene uno la venda puesta en los ojos que no se da cuenta, hermanos. Pero ahora, por la gracia de Dios que estamos en el Evangelio, hermanos, sabemos que tenemos que clamar a nuestro Dios, porque solamente Él nos puede levantar de cualquier tropiezo, hermanos. Y pidámosles a nuestro Señor Jesucristo que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, nos dé revelación, porque de esa manera Satanás no tiene parte ni suerte, hermanos, con cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Si yo hubiera sabido esto antes, yo no hubiera cometido tanto pecado. Pero los tiempos de Dios son perfectos, y Él supo. Yo me preguntaba: Señor, ¿por qué hasta ahora te busqué? Es que yo no lo busqué, Él me encontró a mí. Amén. Y aquí estoy ahora. Él está renovando nuestras vidas, hermanos. Él está restaurando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ha restaurado mi vida, ha borrado todo lo malo de mí. Cuando yo me confesé, creí y sigo creyendo que todos esos pecados se fueron a la mar del olvido, hermanos. No más pecado. Que el Señor me guarde. Amén. Párrafo 20 dice: si Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ellas. Es por eso que digo, hay que pedirle revelación. Yo, como lo dije hace rato, todavía no tengo revelación, hermano, soy sincero, y el Señor lo sabe. Pero tengo fe que en cualquier ratito, hermanos, en cualquier ratito, el Señor nos dará esa revelación a los que nos hace falta. Hace rato, y el único que se dio cuenta fue el hermano Santana, con la primera alabanza. Era un mar de lágrimas, porque qué bonita alabanza, o quizá yo no le había puesto atención, y cómo Él está restaurando nuestras vidas, cómo Él en esta hora trajo a dos varones que quizá en este día ellos salgan con otro pensamiento y quieran continuar en esto, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. La verdad, ha restaurado mi vida, hermanos, y le está transformando en una persona que jamás me imaginé yo que llegara, pero por su gracia y por su gloria, hermanos, miren donde me tiene ahora. Bendito sea nuestro Señor. Párrafo 21. ¿Recordará usted que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo en la iglesia y su obra en las edades futuras? Entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación. ¿Ven, hermanos? Este libro
Este libro está sellado para muchos de nosotros, pero para algunos este libro ya lo pueden entender bien. Para mí este libro todavía está sellado, hermanos, pero me entiendo un poquito, quizá ya. Dice que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación, o nos pasará por alto. Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será solamente estudio y pensamiento natural lo que hará que este libro sea real. Se necesita la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. Se necesitará la habilidad de poder oír de Dios. Se necesitará instrucción sobrenatural y no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien, pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu o nunca será claro. ¿Cómo necesitamos oír de Dios y abrir nuestros corazones? Claro, y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender. Necesitamos revelación, pero ¿cómo la vamos a obtener esta revelación, hermanos? Pidiéndole al Señor, postrándonos ante el altar allá en la casa, como decía el hermano Gilberto. Allá podemos gritar, podemos llorar, podemos pedirle, porque Él nos escucha. Dice Él que si tú no le hablas, pues Él no te escucha. Entonces, esta revelación va a ser para un pueblo especial, no va a ser para cualquiera. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo especial, amén, hermanos. Sí, queremos ser parte de ese pueblo especial porque ya quisieran muchas iglesias de allá afuera tener este libro. Este libro no cualquiera lo tiene. Es una bendición de Dios. Yo creo que este libro también es el librito del que habla la alabanza, que nos los comamos. Sí, hermanos. Vamos en el párrafo 22. Como ya he dicho, este libro, Apocalipsis, es la consumación de las Escrituras. Aún está colocado correctamente en el canón de las Escrituras. Al final. Ahora, usted puede entender por qué es que dice que todo aquel que lo lee y aún lo oye es bienaventurado. Es la revelación de Dios que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. Y usted puede ver por qué es que aquellos que le agregan o le quitan, serán condenados. Tendrá que ser así, porque ¿quién puede agregar o quitar de la revelación de Dios y vencer al enemigo? Pues nadie, ¿verdad? Porque no vamos a poner palabras de nuestra mente y vamos a poder salir vencedores. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, porque así lo dice. Así es de sencillo. No hay ningún poder tan prevaleciente como la revelación de la palabra. Párrafo 23. En el versículo 23, una bendición es prometida para aquellos que prestan atención especial a este libro. Yo pienso que eso se refiere a la costumbre de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando leían la palabra a la congregación por la mañana, muchos no podían leer.
y los sacerdotes tenían que leerles la palabra con tal de que fueran la palabra. Había bendición, no había diferencia si fuese leída u oída. Dígame, hermano, por favor, Apocalipsis 1:3. Hermanos, qué gran bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué gran bendición, ¿no? Pues hay que leer la palabra, hermanos. Hay que leer las palabras y guardar lo que en ellas está escrita, porque es lo que nos demanda el Señor. De esa manera seremos bendecidos siempre. El párrafo 24. Porque el tiempo está cerca. Previo a esto, el tiempo no estaba cerca en la sabiduría y la economía de Dios. Esta revelación tan tremenda no podía ser manifestada hasta entonces, aunque Dios ya la conocía enteramente. Entonces, para cada edad solamente puede venir en esa edad y en un tiempo preciso. Y si nos damos cuenta, esta revelación fue para la edad de la Odisea, porque este libro de las 7 edades, de las 7 edades, precisamente está escrito basándose en la revelación que le dio a Juan, y a través del 7º ángel fue que se pudo encontrar esta revelación. Esta revelación no se dio al principio en la edad, por decir, en la 4ª, en la 5ª, fue hasta la edad de la Odisea que llegó esta revelación, hermanos. Entonces, nos pone a pensar. ¿Qué nos pone a pensar? Y si esta revelación es para esta edad en la que estamos viviendo y para una iglesia verdadera, entonces, hermanos, créanlo, estamos en una iglesia verdadera, porque en muy pocas iglesias se habla de este libro, de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque las denominacionales, ellos tienen esto: ir y predicad el evangelio. Ellos lo único que quieren no son almas salvas o almas para vida eterna. Ellos lo que quieren es número de creyentes nada más. Pero ¿creyentes en qué? Es lo que yo me pregunto. ¿Creyentes en qué? En lo que el pastor les da de su pensamiento. Pues yo creo que no. Y todos aquí nos hemos dado cuenta que todos los hombres con gran conocimiento que se han subido aquí a predicar la palabra, los hermanos que vienen de México, son hombres ungidos por el Espíritu Santo. Cada palabra que mencionan, ellos nos las comprueban con la Biblia en la mano. Y nosotros tenemos la libertad de escudriñarlas, hermanos, y darnos cuenta que es la verdad. Entonces, no cualquier iglesia va a tener revelación, hermanos. Vamos al párrafo 25. Dice: fíjese en la iglesia de Israel. La revelación de Dios a Moisés vino en un determinado momento de la historia.
Y aún más determinante vino cuando el pueblo clamaba a Dios. Jesús mismo vino en el cumplimiento del tiempo, siendo Él la revelación completa de la deidad. Y en esta edad de la Odisea, la revelación de Dios vendrá a su debido tiempo. No se atrasará ni tampoco se adelantará. Piense en esto y obsérvelo bien, porque hoy estamos en el tiempo del fin. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ya tiene varios años que ya estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Y gracias a Dios que nos tiene aquí y no nos tiene allá. Esperemos en Dios, como Él nos los ha prometido, que seamos bienaventurados y algún día lleguemos a su gloria, hermanos, porque yo creo que nadie, cuando venga la gran tribulación, va a querer estar allá en el mundo. Estamos confiando en el Señor, que Él y su poder nos va a limpiar de eso, hermanos. El hermano Santana llegó hasta el 25, entonces, llegó hasta el 25, fue cuando se brincó, entonces él llegó hasta el 29. Entonces, ya voy a continuar, hermanos, yo en el 30, pero les voy a leer el 29. 11:20. Dice así el párrafo 29. El Espíritu de Dios en Juan se expresa así para mostrar la deidad suprema de Jesucristo y para revelar la deidad como un Dios. Hoy día hay un tremendo error, el cual enseña que hay 3 dioses en vez de uno. Esta revelación, como fue dada a Juan por Jesús mismo, corrige ese error. No es que hay 3 dioses, sino un Dios con 3 oficios. Hay un Dios con 3 títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta poderosa revelación es la que tuvo la iglesia primitiva y tiene que ser restaurada en este último día, juntamente con la fórmula correcta para el bautismo en agua. Párrafo 30. Ahora, los teólogos modernos no concuerdan conmigo porque esto es lo que salió publicado en una gran revista cristiana. Esa enseñanza sobre la Trinidad se halla en el mero centro y corazón del Antiguo Testamento. Está igualmente centralizada en el corazón del Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está puesto a la idea de que hay más de un Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña con semejante claridad que el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y que estos 3 no son 3 aspectos de la misma persona, sino 3 personas en una verdadera revelación, en una verdadera relación personal entre sí misma. Ahí tenemos la gran doctrina de 3 personas, pero un solo Dios. Porque si el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, la rosa de Sharon, son oficios. Pero Él también dice: yo soy el Padre, yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo. Entonces no pueden ser 3 dioses, hermanos. Apenas conversé un poquito con un testigo de Jehová y me dice: ¿ustedes en qué creen? Pues en Jesucristo. Dice: entonces ustedes se enfocan más en el Hijo que en el Padre. Digo: pero Dios es uno. Dice: no, Jehová es el Padre, es un Dios, y Jesucristo es el Hijo, es otro Dios, son 2 dioses. Le digo: entonces, ¿y el Espíritu Santo? Ya no me supo decir.
ya no me supo decir, hermanos. Y yo, desgraciadamente, como les digo, no tengo revelación y ahí me quedé. Porque es difícil contender cuando uno no conoce mucho de las palabras. Es mejor quedarse callados. Pero qué equivocados están. Porque si Jehová mandó a su hijo para manifestarse en carne y lo crucificaron, a los 3 días resucitó, fue el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que es un solo Dios en 3 manifestaciones, en 3 oficios. Amén. Pero mucha gente pues sí se equivoca, y yo también estaba antes equivocado. Yo pensé Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, a cada quien le voy a pedir una cosa, porque no son el mismo. A uno le voy a pedir trabajo, a otro le voy a pedir sanidad, y a otro le voy a pedir vida eterna, ¿verdad? Que no se puede. Es un solo Dios. ¿Sí? Párrafo 31. También dicen, Dios, según la Biblia, no es solamente una persona, sino 3 personas en un Dios. Ese es el gran misterio de la Trinidad. Entonces, párrafo 32 dice, ¿en verdad lo es? ¿Cómo pueden 3 personas estar en un Dios? No es solamente el caso de que no hay Biblia para probar eso, sino que aún muestra una falta de razonamiento inteligente. 3 personas distintas, aún siendo sin sustancia idéntica, forman 3 dioses. El idioma ha perdido su sentido completamente. Párrafo 33. Escuchen estas palabras otra vez. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto aquí es deidad. Esto no es simplemente un profeta, un hombre, sino Dios. Y no es una revelación de 3 dioses, sino un Dios, el Todopoderoso. Amén. No dice Jehová es el alfa, Jesucristo es el omega y el Espíritu Santo es el Todopoderoso. No dice así, ¿verdad? Es la deidad de Jesucristo. ¿Y cuál es la deidad de Jesucristo? Es Cristo viviendo en ti, hermano. Es Cristo viviendo en el Hijo. Es el Espíritu Santo, hermano, en ti. Eso es la deidad de Jesucristo. Es un solo Dios en 3 manifestaciones. Él tiene el poder para estar ahorita, como decía el hermano, para estar ahorita aquí. Está en Moscú, está en cualquier rincón de la tierra. Él está viendo todo lo que hacemos. Aún conoce nuestros pensamientos. Entonces, si Él está aquí, no va a mandar a su Hijo a otro lugar y al Espíritu Santo a otro lugar, porque entonces eso sí, pensaríamos que ahí sí son 3 dioses, pero no. Él es el Todopoderoso. Él es el Supremo. Él está aquí, Él está allá en tu pensamiento. Él sabe lo que vas a comer mañana, si vas a trabajar, si vas a vivir. Él lo sabe, hermanos. Es el único. Amén. Párrafo 34. Allá en el principio de la iglesia no creyeron en 3 dioses. Usted no puede encontrar esa clase de doctrina entre los 3 apóstoles. Fue después de la edad apostólica que entró esta teoría y verdaderamente llegó a ser un punto estratégico y una doctrina cardinal en el Concilio de Nicea. Párrafo 35. La doctrina de la deidad causó en Nicea una separación en 2 sentidos, y esa separación terminó en 2 extremos.
Una realmente fue el politeísmo y el politeísmo creyendo en tres dioses. Y el otro fue el unitarismo, desde luego. Esto tomó un tiempo en desarrollarse, pero sí sucedió. Y lo tenemos hasta el día de hoy. Pero la revelación a través de Juan, dada por el Espíritu de las iglesias, fue: yo soy el Señor es Jesucristo y yo soy el todo. No hay ningún otro Dios, y Él puso su sello sobre esta revelación. No hay más dioses, hermanos. El Dios del sol, el Dios de la luna, como decían los romanos, que le oraban a sus antepasados. No es así, hermanos. Es un solo Dios. El todo. Párrafo 36. Considere esto. ¿Quién fue el padre de Jesús? Mateo 1:18, por favor, hermano. Así, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, su padre de Jesús no fue José, fue Jehová. Dice el hermano, lo comentó el hermano Gilberto en una predicación. Fue concebido del Espíritu Santo, del poder de Dios, hermano. Y para eso, pues, tenía que ser una virgen. También comentó que María solamente fue un instrumento del Señor, porque María no alimentó a Jesús cuando lo tenía en su vientre. Él fue alimentado por obra del Espíritu Santo. Dicen las Escrituras que Él nació sin ombligo. ¿Por qué? Porque Él no tenía ese cordón umbilical, la cual tenemos todos nosotros, y fuimos alimentados en el vientre. Él fue creado por el poder del Espíritu Santo. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, pero Jesús mismo dijo que Dios era su Padre. Dios es el Padre y Dios el Espíritu Santo. Como frecuentemente expresamos estos términos, hace al Padre y al Espíritu uno, y en verdad son uno. De otra manera, Jesús tuvo dos padres, pero note que Jesús dijo que Él y su Padre eran uno, no dos. Eso produce un solo Dios. Párrafo 37. Ya que es esto verdad históricamente y también según las Escrituras, la gente pregunta: ¿de dónde aparecieron los tres? Llegó a ser una doctrina fundamental en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Esta Trinidad, una palabra que no aparece en ninguna parte de las Escrituras, fue basada en la gran cantidad de dioses que tenían en Roma. Los romanos tenían muchos dioses a los cuales oraban. También oraban a sus antepasados por considerarlos como mediadores. Solamente fue un hecho para dar nombres nuevos a dioses antiguos, y ahora tenemos santos para hacerlo más bíblico. Es lo que usa la Iglesia Católica. San Martín de Porres, San Judas Tadeo, la Virgen de los Milagros. ¿Para qué? ¿Para hacerlo bíblico? No.
para que su iglesia crezca económicamente. Es para eso. Así que en vez de Júpiter, Venus, Marte, etcétera, tenemos a Pablo, Pedro, Fátima, Cristóbal, etcétera, etcétera. Ellos no podían hacer que su religión pagana funcionara con un solo Dios. Por lo tanto, lo dividieron en tres e hicieron intercesores de los santos, igual como lo habían hecho en sus antepasados. Amén, hermano. Amén. Párrafo 38. Desde entonces, el mundo no ha podido comprender que hay solamente un Dios con tres oficios o manifestaciones. Saben que hay un Dios según las Escrituras, pero procuran formar la teoría fantástica de que Dios es como un racimo de uvas. Tres personas con la misma divinidad, distribuida igualmente entre todas. Pero aquí en Apocalipsis dice plenamente que Jesús es, el que era y el que ha de venir. Es el Alfa y Omega, lo cual quiere decir que Él es desde la A hasta la Z, y más bien el todo. Él es el todo, el todopoderoso. Él es la rosa de Sharon, el libro de los valles, la estrella resplandeciente, la mañana, el ramo justo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es Dios, Dios todopoderoso, un solo Dios. Amén. ¿Cómo es posible que hasta lo comparaban con un racimo de uvas? Y si nos ponemos a pensar, un racimo de uvas es uno solo, formado de muchos frutos. Porque una uva no puede ser un racimo. Entonces, muchas uvas es un racimo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. El 39. Esto es lo que dice la Biblia. Aquí no dice nada de primera, segunda o tercera persona. Dice que Dios fue manifestado en carne. Un Dios fue manifestado en carne. Eso debería poner fin al asunto. Dios vino en forma humana. Eso no lo hizo otro Dios. Él era Dios, el mismo Dios. Fue revelación. Entonces, y en una revelación, hoy, un solo Dios. Amén. Párrafo 40. Ya con esto termino, hermanos. Dice, volvamos a la Biblia para ver lo que Él era en el principio según la revelación que Él dio de sí mismo. El gran Jehová apareció a Israel en una columna de fuego, como el ángel del pacto. Él vivió en esa columna de fuego y guió a Israel diariamente. En el templo, Él anunció su venida con una gran nube. Entonces, un día Él fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen, el cual fue preparado para Él. El Dios que moró sobre las tiendas de Israel, ahora moró en una tienda de carne y vivió como un hombre entre los hombres, pero Él era el mismo Dios. El mismo Dios, hermanos, que ahora está morando en nosotros. Amén. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Amén, gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos.
vamos a hacer el primer llamado. Si hay algún hermano aquí, alguien de la visita que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Rey y Salvador, aquí está el altar, hermanos, por si lo quieren recibir. Si quiere esa transformación en su vida, hermanos, es el momento. El segundo llamado. Si hay alguna persona aquí entre nosotros que esté enfermo y quiera sanidad, puede pasar al altar, hermanos, y se orará por usted. Y si usted lo cree, será sano. Amén. Aquí está el altar abierto, hermanos, esperando. Padre, Señor, aquí está este hijo tuyo, Señor, que ha, Señor, creído en tu palabra, Padre bendito. Él no viene, Señor, por enfermedad, Padre. Él viene, Padre, porque Él quiere regresar, Señor, a tu redil, Señor. Y Padre, permite, Señor, que este varón, Señor, se integre, Señor, con estas ovejas, Padre. Sé tú, Señor, con tu poder, Padre, dándole el entendimiento, Señor, que ya no puede más, Señor, estar en el mundo, Padre bendito. Por eso, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, recibiéndolo, Señor, escuchando, Padre, esta oración, Señor, y lo hagas, Señor, regresar, Padre bendito. Sé tú, Señor, en su corazón, Padre, en su caminar, Señor. Señor, Él está arrepentido, Señor, porque se alejó de ti, Señor. Pero ahora está aquí, Señor, ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Y sé tú, Señor, en su corazón, en su pensamiento, Señor, para que seas tú, Señor, dándole pronto alivio, Señor. Y seas tú, Señor, en su corazón, Señor, por si Él quiere, Señor, ser rebautizado, Señor. Aquí están las aguas, Padre bendito. Una vez más, Señor, se ha visto tu gloria, Señor, porque tú, Señor, eres el principio y el fin, Señor, el alfa y el omega. Padre bendito, en ti, Señor, estamos creyendo, Padre, y creemos que eres tú, Señor, el que lo has traído, Señor, y serás tú, Señor, el que lo reincorporará, Señor, a este rebaño, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Y sé tú, Señor, te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén.
está otro varón, Señor, que ha llegado, Señor, hasta tu altar en esta hora, creyendo, Señor, en tu palabra. Señor, él viene, Padre, porque quiere aceptarte como único Rey y Salvador, Señor. Para ti sea la gloria, Padre bendito. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, seas tú, Señor, aceptándolo, Señor. Y que estas palabras, Señor, que salieron de mi boca, Señor, hayan sido, Señor, porque tú, Señor, así lo quisiste, Padre. Te presentamos, Señor, a este varón, Francisco Abarca Aranda, Señor. Él te ha aceptado, Señor, como único Rey y Salvador. Bendita sea, Señor, tu gloria, Padre. Porque bien sabemos, Señor, que solo tú, Padre, puedes. En el nombre de Jesucristo te lo presentamos, Señor, y sé tú, Señor, aceptándolo, Padre bendito. Que no sea nada más, Señor, su pensamiento, Señor, sino que tu espíritu, Señor, conecte con él, Señor, y él pueda congregarse, Señor, en esta iglesia, Padre. Padre, sé tú, Señor, con este varón, Señor. Él viene enfermo, Señor, pero él viene creyendo en ti, Padre bendito. Y sabemos, Señor, que tú puedes, Señor, sanarlo, Señor, de acuerdo a su fe, Padre. Te lo presentamos, Señor, ante ti, y seas tú, Señor, bendiciéndolo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En oración, hermanos, después seremos despedidos con una alabanza. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor, que por tu gracia y por tu voluntad, Señor, se ha hecho. Señor, sabemos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Amén. Y que solamente tu poder y tu misericordia, Señor, es lo que nos mantiene de pie, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, en sus trabajos, a los jóvenes, en sus escuelas, Señor, a las amas de casa, Señor, a los niños, Padre, y a todo aquel, Señor, que está padeciendo una necesidad, Señor, sé tú bendiciéndole, Señor. A los que no tenemos trabajo, Señor, sé tú, Señor, dándonos un trabajo, Señor, para que de esa manera podamos sustentar a nuestras familias, Padre. Padre, te pido también, Señor, por los alimentos, Señor, que serán servidos en esta mesa. Te pido, Señor, seas tú bendiciéndolos, Señor, desde sus orígenes, Señor. Bendice, Señor, a toda aquella mano, Señor, que participó para que todo esto fuera posible, Señor. Al agricultor, al apicultor, Señor, a todas las manos que trabajaron en esas empresas, Señor, para que ese alimento, Señor, llegara hasta esta mesa, Señor. Y compártelo, Señor, con la viuda, con el huérfano, con el indigente, Señor, con el necesitado, con todo aquel, Señor, que en este momento, Señor, está clamando por ti. Bendícele y sé tú, Señor, con cada uno de nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.